Atención. Porque lo que pasó en el set de Buen Día Colombia dejó helados a los presentes, a la producción y a toda la audiencia que veía desde sus casas. Nadie imaginó que aquella mañana, que parecía una entrevista más con exparticipantes de la Casa de los Famosos Colombia, terminaría convirtiéndose en uno de los momentos más incómodos, tensos y virales de la televisión nacional en lo que va del año. Marlon Solórzano, ex concursante polémico, llegó al estudio con la actitud desafiante que lo ha caracterizado desde que entró al reality. Siempre sin filtro, siempre con la lengua afilada, dispuesto a decir lo que piensa, sin importar a quién incomode. Pero esta vez, su arrogancia lo llevó demasiado lejos. En pleno programa en vivo, sin ninguna advertencia, lanzó comentarios que no solo fueron hirientes, sino que traspasaron los límites del respeto y la decencia. Suscríbete ya y activa la campanita para no perderte ninguno de los momentos más intensos de la televisión colombiana. Lo que vas a ver y escuchar a continuación es tan explosivo, tan inesperado y tan real que te aseguramos que no vas a querer despegarte ni un segundo. Esto no es una actuación. Esto no es un libreto. Esto es televisión en vivo, cuando se sale de control. Todo empezó cuando se le preguntó por sus impresiones sobre sus excompañeros. Y ahí, sin titubear, soltó la bomba. La verdad es que muchos allá adentro no fueron reales. Andrés Altafulla solo sabía hacer de víctima. Melissa Gate usó el coqueteo como estrategia. Y Karina. Bueno, Karina fue solo una sombra de los demás. Todos fingían. Todos actuaban. El ambiente en el set se volvió denso. Las miradas entre los presentadores eran de incredulidad. El público, entre risas incómodas y murmullos, empezaba a captar que lo que estaba ocurriendo no era parte del guión. Pero lo que nadie esperaba era lo que vendría después. María Mercedes Ruiz, periodista de trayectoria y rostro querido de las mañanas en Colombia, no aguantó más. Con el rostro serio, interrumpió a Marlon sin rodeos, sin sonrisas, sin el tono amable que suele tener al aire. Su voz sonó firme, incluso un poco quebrada por la mezcla de rabia y decepción. Marlon, discúlpame, pero me da vergüenza contigo. ¿Quién te crees para venir a este programa a insultar a tus compañeros? Este espacio no es para eso. No vamos a permitir que uses estos micrófonos para desprestigiar a personas que no están aquí para defenderse. El silencio que siguió fue brutal. Marlon la miró sorprendido, incluso algo descolocado. No estaba acostumbrado a que lo enfrentaran de esa manera, y mucho menos en vivo. Pero en vez de calmarse, respondió con una sonrisa irónica y un "ay, ahora no se puede decir la verdad". Fue ahí cuando el ambiente literalmente estalló. María Mercedes, visiblemente afectada, continuó: la verdad se dice con respeto. Lo que tú haces no es sinceridad, es soberbia. Y no vamos a normalizar ese comportamiento como si fuera autenticidad. No confunda la gente ser sincero con ser grosero. Las cámaras enfocaban los rostros tensos de los demás presentadores, algunos claramente incómodos, otros sin saber si intervenir o dejar que ella manejara la situación. Marlon, lejos de disculparse, intentó defenderse diciendo que el público necesita saber quiénes son en realidad sus ídolos, pero su argumento sonaba más a justificación barata que a convicción. En ese momento, los comentarios en redes empezaban a estallar. Twitter, TikTok, Instagram. Todos estaban viendo lo que ocurría y las opiniones se dividían entre quienes aplaudían la postura de María Mercedes y quienes, en menor medida, respaldaban la crudeza de Marlon. Pero volvamos al set. Porque lo que ocurrió a continuación es lo que elevó este episodio al nivel de escándalo nacional. María Mercedes, ya sin intención de mantener el formato tradicional de entrevista, miró directamente a cámara y dijo: yo no voy a seguir esta conversación si lo único que vamos a hacer aquí es permitir la violencia verbal disfrazada de entretenimiento. No lo voy a hacer. Y si eso significa apagarle el micrófono a un invitado, que así sea. Y lo hizo. Con un gesto rápido, le indicó al equipo técnico que silenciaran el audio del micrófono de Marlon. Él, atónito, seguía hablando, pero ya no se le escuchaba. La producción, claramente nerviosa, mostró una toma general del set mientras el público en casa trataba de entender lo que estaba ocurriendo. Lo increíble fue que, a pesar de la censura momentánea, Marlon se levantó de su silla, miró a María Mercedes y le dijo, ya sin micrófono pero con los labios claramente visibles: eres parte del show, pero finges que no. Ella, con una serenidad helada, simplemente respondió: y tú finges que eres valiente, pero solo sabes atacar cuando nadie puede responderte. En ese momento,
La transmisión fue interrumpida brevemente con una pausa comercial. Al regresar, Marlon ya no estaba en el set. La presentadora, ya más calmada, se disculpó con la audiencia por el incidente. Pero lo que estaba hecho estaba. En redes sociales, los clips del momento comenzaron a circular a una velocidad impresionante. El hashtag #María Mercedes se volvió tendencia nacional. Figuras públicas, periodistas, actores y seguidores del programa no tardaron en expresar su apoyo a la presentadora. Por fin alguien pone límites en la televisión, escribía una usuaria. María Mercedes representa a todos los que estamos hartos del mal llamado sincericidio, que solo justifica la mala educación, decía otro. Por supuesto, también hubo quienes defendieron a Marlon, argumentando que solo estaba diciendo lo que muchos piensan, o que los realities están llenos de máscaras y alguien tiene que decirlo. Pero esos comentarios fueron ampliamente opacados por el respaldo masivo a la postura de respeto, dignidad y responsabilidad que María Mercedes Ruiz mantuvo en todo momento. Este episodio no solo reveló las tensiones ocultas entre los participantes del reality, sino que también puso sobre la mesa un debate urgente: ¿dónde están los límites entre la libertad de expresión y la violencia verbal? ¿Hasta qué punto los medios deben permitir que sus invitados digan lo que piensan sin filtros? ¿Y quién debe asumir la responsabilidad cuando el entretenimiento se convierte en espectáculo tóxico? Lo cierto es que lo que ocurrió esa mañana en Buen Día Colombia fue mucho más que un momento incómodo. Fue un punto de inflexión. Una declaración en voz alta de que no todo vale en nombre del rating. Que el respeto no es negociable. Que decir las cosas como son no significa arrasar con los demás. Marlon Solórzano no ha hecho declaraciones públicas después del incidente, al menos no en medios tradicionales. Solo algunos mensajes ambiguos en redes sociales donde insinúa que la verdad duele y que las cámaras no siempre muestran todo. Pero su silencio en entrevistas contrasta con el bullicio que dejó a su paso. La gente sigue hablando de él, sí, pero no precisamente con admiración. Y mientras tanto, María Mercedes Ruiz ha recibido un aluvión de mensajes de apoyo, flores enviadas al canal, y menciones públicas por parte de otros presentadores que celebran su postura firme. Incluso se rumorea que recibió ofertas para liderar una nueva sección dentro del programa, dedicada justamente a conversaciones honestas pero respetuosas, donde el debate no esté reñido con la empatía. ¿Pero cómo se llegó hasta ahí? ¿Qué motivó a Marlon a entrar al set con esa energía tan destructiva? ¿Tenía cuentas pendientes con sus compañeros? ¿Fue una estrategia para ganar relevancia ahora que terminó el reality? ¿O simplemente mostró su verdadero rostro? Para entender cómo se llegó a ese punto de quiebre, hay que retroceder un poco. Porque lo que vimos en Buen Día Colombia no fue un simple arrebato de mal carácter. Fue el resultado de semanas, incluso meses, de acumulación de tensiones, rivalidades y declaraciones incendiarias por parte de Marlon Solórzano, tanto dentro como fuera de la casa de los famosos Colombia. Desde el primer día en la casa, Marlon se mostró como una figura polémica. No tardó en posicionarse como el villano del reality. Con comentarios ácidos, actitudes confrontativas y una constante necesidad de demostrar superioridad moral sobre los demás, empezó a construir una imagen que, para algunos, era entretenimiento puro, pero para otros, era simplemente insoportable. En las primeras semanas, protagonizó enfrentamientos con Melissa Gate por una discusión aparentemente trivial sobre la limpieza de la cocina. Lo que empezó como una broma terminó en gritos, lágrimas y acusaciones de hipocresía. Luego fue el turno de Andrés Altafulla, con quien tuvo varios choques sobre liderazgo dentro del grupo. Marlon lo tildó en varias ocasiones de manipulador pasivo y de hacerse la víctima para evitar confrontaciones directas. Y por supuesto, Karina García, una de las favoritas del público. Para muchos, su estilo reservado y observador era una estrategia silenciosa. Pero para Marlon, era sinónimo de inutilidad. En una conversación filtrada por los micrófonos escondidos, se le oyó decir: Karina no aporta nada. Solo está ahí respirando cámara. No tiene presencia ni opinión. Es una planta decorativa con tacones. Esa clase de frases, que él soltaba como quien lanza piedras y sigue caminando, no pasaban desapercibidas. El público empezaba a dividirse, quienes lo consideraban auténtico, y quienes lo catalogaban como una figura tóxica que debía ser eliminada del programa cuanto antes. Y cuando finalmente fue eliminado, lejos de bajar el tono, lo elevó. Aprovechó entrevistas, redes sociales y cualquier espacio que se le brindara para seguir echando leña al fuego.
Lo que dijo en Buen Día Colombia fue simplemente la gota que rebasó el vaso. Ya venía con una carga emocional, con cuentas pendientes, con la intención deliberada de provocar. De hecho, según fuentes internas del canal, antes de entrar al set esa mañana, Marlon ya había hecho comentarios despectivos al equipo técnico y se mostró reticente a seguir las pautas del programa. Voy a decir lo que pienso, y si no les gusta, allá ustedes, fueron sus palabras cuando se le pidió mantener un tono constructivo. Todo estaba anunciado. Todo estaba en el aire, esperando el momento exacto para estallar. Y estalló. Lo más impactante del momento no fue solo lo que dijo, sino la falta de autocrítica, la imposibilidad de reconocer que, quizás, había una forma más sana de comunicarse. En ningún instante mostró arrepentimiento. Al contrario, se sintió orgulloso de su actitud, como si su papel fuera el de un justiciero que expone verdades incómodas, cuando en realidad lo que hacía era perpetuar una dinámica dañina de desprecio y burla. Es ahí donde el rol de María Mercedes Ruiz cobra todo su valor. Porque ella no solo lo enfrentó en vivo. Lo hizo con dignidad. Lo hizo sin caer en el juego de la provocación. Lo hizo pensando en la audiencia, en el ejemplo que se transmite cuando alguien con poder de palabra se dirige al país. Ella entendió algo que a muchos en la televisión parece habérseles olvidado, que el respeto no es una opción, es un requisito. Y por eso su reacción conectó con tantas personas. En los días siguientes, comenzaron a surgir más testimonios de figuras del medio que habían tenido experiencias incómodas con Marlon. Una productora de otro canal relató cómo, durante una entrevista previa, él se negó a responder ciertas preguntas porque no estaban a su altura. Otra presentadora confesó que fue objeto de burlas detrás de cámaras por parte del ex concursante, quien se refería a ella como la que quiere ser diva y apenas es presentadora de provincias. Todo esto fue construyendo un perfil cada vez más cuestionado, más complejo, más lejano de la imagen de víctima de la honestidad que algunos pretendían adjudicarle. Y mientras su figura pública se tambaleaba, la de María Mercedes Ruiz crecía con fuerza. Invitada a programas, citada en titulares, reconocida por colegas de la prensa, convertida en símbolo de integridad profesional. Ahora bien, esta historia no solo nos habla de un enfrentamiento. Nos habla de una problemática mucho más profunda, el límite entre lo que se considera contenido de entretenimiento y lo que, en realidad, es violencia disfrazada de opinión. ¿Cuántas veces se ha normalizado la humillación en nombre del rating? ¿Cuántas veces se ha aplaudido al que no tiene pelos en la lengua sin preguntarse si lo que dice construye o destruye? En ese contexto, lo que pasó en Buen Día Colombia fue casi una intervención en vivo. Una especie de cachetada simbólica al cinismo con el que muchas veces se producen este tipo de contenidos. Fue una presentadora diciendo basta. Un canal diciendo esto no es lo que queremos mostrar. Una audiencia diciendo gracias por no permitir más de lo mismo. ¿Y Marlon? Marlon se enfrenta ahora a un escenario que él mismo construyó. Tiene seguidores, sí, pero también tiene una responsabilidad que ya no puede evadir. Porque si algo quedó claro después de ese episodio es que el público no solo busca escándalos, también busca coherencia, ética y responsabilidad en quienes ocupan espacios públicos. La historia, sin embargo, no ha terminado. Y lo más probable es que todavía haya consecuencias. ¿Volverá Marlon a la televisión? ¿Será invitado nuevamente a programas? ¿Intentará limpiar su imagen? ¿O seguirá defendiendo su postura a costa de lo que sea? Pronto lo sabremos. Porque una cosa es segura, lo que ocurrió ese lunes de junio en Buen Día Colombia no se va a olvidar fácilmente. Fue un momento que marcó un antes y un después. Una advertencia para todos aquellos que creen que pueden decir lo que quieran sin asumir el costo. Una lección sobre la fuerza de la palabra, sobre el poder de poner límites, y sobre el valor que tiene, hoy más que nunca, la dignidad frente a las cámaras. Lo que sucedió después del programa fue, literalmente, una ola imparable. En las primeras 24 horas posteriores a la emisión en vivo, los clips del momento exacto en que María Mercedes Ruiz interrumpe a Marlon Solórzano comenzaron a compartirse de forma masiva en todas las plataformas sociales. Era imposible abrir TikTok, Twitter o Instagram y no encontrarse con ese instante viral, el rostro serio de María Mercedes, el gesto incómodo de Marlon intentando disimular, la tensión palpable que atravesaba la pantalla. Pero más allá de la viralidad, lo verdaderamente importante fue el contenido de la conversación que se generó en redes. Porque lo que antes se habría quedado en una simple anécdota televisiva, se transformó en un debate social profundo.
Personas de todas las edades comenzaron a hablar de la importancia de poner límites al maltrato verbal disfrazado de opinión personal, y a exigir que los medios sean más responsables con lo que permiten al aire. Una usuaria escribió en X: antes Twitter, no hay nada más valiente que ponerle freno en seco a la violencia disfrazada de verdad. Gracias María Mercedes por representar a todos los que alguna vez nos callamos por no ser conflictivos. Otro mensaje, que acumuló más de 20.000 likes, decía: Marlon quiso dar show, pero se topó con una mujer íntegra. Lo que hizo María Mercedes fue poner orden, y eso vale más que 1000 realities. Pero no solo los usuarios anónimos reaccionaron. Figuras reconocidas de la televisión y el entretenimiento salieron públicamente a respaldar la postura de la presentadora. Periodistas como Vanessa de la Torre, Claudia Bahamón, y hasta exintegrantes de realities anteriores, como Alejandra Estrada, expresaron su apoyo. Decir la verdad sin respeto es simplemente violencia. Bien por María Mercedes, fue uno de los comentarios que más se replicó. Y mientras eso ocurría, el nombre de Marlon Solórzano se convertía en tendencia por motivos que probablemente él no esperaba. Su intento por ganar protagonismo a base de controversias se le había devuelto como un boomerang. Miles de internautas empezaron a revisar entrevistas pasadas, clips del reality, incluso publicaciones antiguas suyas, buscando señales, frases y actitudes que confirmaran lo que ya muchos pensaban, que su comportamiento no era una excepción, sino una constante. En paralelo, las cuentas oficiales de Buen Día Colombia tomaron una decisión que sorprendió a más de uno. Publicaron un comunicado agradeciendo a su audiencia por los mensajes de apoyo, de reflexión y de respaldo a los valores que representa el programa. Sin nombrar directamente a Marlon, dejaron claro que no se tolerarían más comportamientos de esa naturaleza en el set, y que trabajarían para reforzar su compromiso con una televisión respetuosa, crítica pero empática. En ese mismo mensaje, reconocieron el gesto de María Mercedes Ruiz como valiente y necesario y la describieron como un ejemplo del profesionalismo y del compromiso con la verdad bien dicha. Desde ese momento, María Mercedes dejó de ser solo una presentadora más. Su nombre comenzó a ser asociado con algo más profundo, una postura ética en un medio donde muchas veces se premia al escándalo antes que al contenido. Durante una entrevista en una emisora nacional, le preguntaron si había sentido miedo de hablar en vivo de esa forma, sabiendo que podía incomodar tanto al invitado como a la producción. Su respuesta fue clara: sí, tuve miedo. Pero más miedo me daba quedarme callada sabiendo que estaba presenciando un acto de irrespeto. Yo tengo un micrófono, y con eso viene una responsabilidad. Esa frase, tan simple pero tan poderosa, se convirtió en lema. Comenzó a circular en historias de Instagram, en camisetas impresas por fans, en videos de análisis. Había nacido un nuevo símbolo de la televisión con valores. ¿Y qué hay de Marlon? Su reacción fue, como era de esperarse, poco autocrítica. En lugar de reflexionar, optó por la estrategia de ataque pasivo. En una serie de historias de Instagram publicó frases como: la verdad duele, por eso quieren callarte, o lo políticamente correcto está matando la autenticidad. Sin embargo, estas publicaciones no generaron el efecto que él deseaba. Lejos de ganarse el respaldo del público, muchas personas lo acusaron de seguir jugando el papel de víctima, cuando en realidad había sido el quien cruzó la línea desde el principio. Poco a poco, su nombre comenzó a desaparecer de los espacios mediáticos. Programas que ya lo tenían agendado para entrevistas decidieron cancelar su participación. Influencers que antes colaboraban con él dejaron de mencionarlo. Y su cuenta de seguidores, que había crecido exponencialmente durante su paso por el reality, comenzó a estancarse y luego a decrecer. Algunos expertos en medios incluso han comenzado a hablar del efecto Marlon, una especie de fenómeno que sirve como advertencia para figuras públicas que confunden provocación con autenticidad. Según ellos, estamos entrando en una etapa donde el público ya no tolera ciertas formas de violencia disfrazadas de entretenimiento. Las audiencias han madurado. Quieren conflicto, sí, pero un conflicto que tenga sentido, no uno basado en humillaciones gratuitas, explicó uno de los analistas de televisión más respetados del país en un reciente panel. Y no es para menos. El episodio ha abierto una grieta en la forma como se produce y se consume televisión en Colombia. Por primera vez en mucho tiempo, un programa matutino dejó de ser solo un espacio ligero para convertirse en un escenario donde se puso en juego algo más grande, los valores que queremos ver reflejados en la pantalla. Pero hay algo que no se puede ignorar: este tipo de momentos también dejan huellas en lo personal.
Aunque ha sido ampliamente respaldada, María Mercedes ha confesado que no fue fácil lidiar con la exposición mediática posterior. En entrevistas recientes ha dicho que se sintió abrumada los primeros días, que recibió mensajes de odio además de apoyo, y que tuvo que tomar distancia de las redes sociales por unos días para procesarlo todo. Aún así, ha insistido en que volvería a hacer lo mismo si se presentara la situación. A veces uno no tiene el lujo de quedarse callado. Si tienes una plataforma, tienes una responsabilidad, repite con convicción. Esa frase, igual que su actitud aquel lunes de junio, se ha quedado grabada en la memoria colectiva de quienes la vieron alzar la voz en el momento justo. Porque al final del día, eso es lo que define a los verdaderos referentes. No solo lo que dicen cuando todo está tranquilo, sino lo que hacen cuando el ambiente se pone difícil, cuando hablar significa arriesgar, cuando callar sería más cómodo. Y así, en cuestión de minutos, lo que parecía una simple entrevista más en televisión matutina se transformó en un momento que marcó un antes y un después en la televisión colombiana. Marlon Solórzano quiso provocar, buscó escándalo, intentó capitalizar la polémica, pero lo que encontró fue un límite. Uno firme, humano y contundente. El que le puso en vivo María Mercedes Ruiz, no solo como periodista, sino como voz de millones de personas que están cansadas del irrespeto, del ruido y del show vacío. Este episodio nos recuerda que no todo vale en nombre de la verdad. Que la autenticidad sin empatía no es valentía, es ego. Que tener un micrófono no te hace más importante, te hace más responsable. Y que hay momentos en los que alguien tiene que decir basta. María Mercedes lo hizo. Y lo hizo frente a todo un país. Y ahora que ya conoces toda la historia, dime tú, ¿de qué lado estás? ¿De los que usan la palabra para herir o de los que la usan para construir? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete si aún no lo has hecho, y comparte este video con quien necesite recordar que decir las cosas como son, no significa olvidar el respeto. Nos vemos en el próximo escándalo, el próximo debate, la próxima verdad incómoda. Pero siempre, siempre con la cabeza en alto.